A Santa Librada, Jesús misericordioso, Divino Niño Jesús, Virgen de Caacupé, San Sebastián, San Expedito, por la conversión de José Enrique, por el trabajo de Ariel, por la salud física y espiritual de Alana, Sonia, Octavio, Nicolás, José Manuel, familia Arce Ortiz, familia Chaparro, Blas Antonio, Rafael, Nicasia, Gloria, familia González Romero, Angélica, Marcos David, Vidalina, Eulalia, Aníbal, Antonio, Lilian Costa Lovera, familia Jiménez Torres, familia Escano Sosa, familia Encina Zacarro, familia Coronel Venegas, familia Correa Coronel, familia Báez Cáceres, familia Báez Ramírez, familia Lescano Cáceres. Por nuestros hermanos difuntos, Ramona, Ignacia, Andrés, Fulgencia, Enzo, Sinforosa, Genaro, Félix Zacarías, Mónica, Beatriz, Patrocinio, José Ramón, Epifanía, Miguel Ángel, Guillermo, Lorenza, Petrona, Brígida, Atilio, Andrés, Justo Pastor, Benicio, Teresita, Vicenta, Juana Francisca, Rigoberto, Eleuterio, Victoria, Eulalia Ramón, Cristóbal, Adolfo, María Betilda, Jorge, Isidora, Graciela, Nidia, Marciano Ramón, Diana, Estelvina, Dora, Aurora, Timoteo, Juana, Irma, Richard, Pedro, Pablo, Juliana y por todas las almas del purgatorio. Imagen, estatuto, imagen, chaleco, rosario, reliquia. Diario, imagen. Segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. Como peregrinos de la esperanza, renovemos nuestra fe en el resucitado. Hermanos en Cristo, nos reunimos para celebrar nuestra fe en este segundo domingo de Pascua, en el cual la Iglesia conmemora también la festividad de la Divina Misericordia. A lo largo de esta semana, queridos hermanos, para comentar que esta misa va a ser transmitido por Ñan de Yarañé, entonces vamos a comenzar de nuevo. Cuando el sacerdote me dé el ok, vamos a iniciar. Entonces pongan sus caritas felices, sonrientes, porque van a salir en la TV. Ahí está la cámara, entonces. Segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia.
Como peregrinos de la esperanza, renovemos nuestra fe en el resucitado. Hermanos en Cristo, nos reunimos para celebrar nuestra fe en este segundo domingo de Pascua, en la cual la Iglesia conmemora también la festividad de la Divina Misericordia. A lo largo de la semana hemos celebrado la octava de la resurrección, del anuncio de la vida del nuevo que Cristo nos ha traído y continuando remozando en nuestros corazones. Hoy se nos presenta de nuevo como en aquel día sus discípulos para entregarnos su paz y renovar nuestra fe en Él. Como cada cuarto domingo de abril, recordamos también el Día Nacional de la Familia. Como gratitud a Dios por todos estos acontecimientos y motivados con alegría pascual, iniciemos esta celebración juntos cantando. Tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayos de amor infinito. Bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad, con llamas de luz eterna, consuela mi alma que sedienta está. Cantemos juntos. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. ¡Viva! 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 Aplauso entonces para todos nosotros también en este día tan importante en que concluimos lo que hemos iniciado el domingo pasado, porque la resurrección tiene esa fuerza toda una semana, por eso se llama octava de Pascua, como si fuese un solo día. En la catequesis de la Iglesia así nos está enseñando que la eternidad es justamente recibir esa fuerza, esa explosión del amor y la misericordia de Dios que hoy concluye en uno de los elementos esenciales de nuestra vida como cristianos, que se llama iglesia. Iglesia quiere decir comunidad, comunidad quiere decir Atiguazú, Atiguazú quiere decir que nosotros nos queremos, nos entendemos y llevamos adelante esa gran misión de construir nuestra comunidad. Vamos a comenzar, queridos hermanos, invocando la presencia de Dios en nuestra vida y sobre todo les pido con mucho entusiasmo, porque ya les anunciaron que estamos transmitiendo en vivo y en directo y hoy domingo más de 200.000 personas en Yanderechaina. Así es que escuché que se perfumaron bien, dice, ¿cierto? Bueno, para vivir con tantas otras personas de nuestro querido Paraguay este día tan especial de la misericordia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es amor y misericordia para cada uno de ustedes, esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra misa, lo primero que hacemos, vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle así perdón al Señor. El diácono va a pasar con la aspersión mientras vamos cantando y pidiendo perdón. Por el bautismo entramos en la vida nueva de Jesús resucitado, ahora con la aspersión del agua bendita. Les pedimos que nuevamente nosotros la gracia salvadora y de su misericordia. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie y con la explosión de la resurrección entonamos el Gloria. Gloria, gloria, Fuerza. gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Levantemos los brazos al cielo y digamos: Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! Oración. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo, acrecienta hoy que recordamos a tu divino amor en la misericordia de tu Hijo, los dones de tu gracia, comprendamos verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó y del Espíritu que nos regeneró. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Escuchemos este mensaje que renueva nuestra fe, confiados cada vez que en la misericordia de nuestro Padre se manifiesta en Cristo Jesús. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu, bajo el pórtico de Salomón, pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, y hasta sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en catres y camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban sanados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor,
Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quien comparto las tribulaciones, el reino y la esperanza perseverante de Jesús, estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. El día del Señor fue arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta que decía: escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las 7 iglesias que están en Asia. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba y vi 7 candelabros de oro, y en medio de ellos a quien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica, y estaba ceñida a su pecho como una faja de oro. Al ver esto, caí a sus pies como muerto, pero él, tocándome con su mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo para siempre, y tengo la llave de la muerte y del abismo. Escribe lo que ha visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Ahora crees, Tomás, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirlo esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él le respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, y no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo
aquí están mis manos, acerca tu costado, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombres de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva la Divina Misericordia. ¡Viva! Viva nuestra comunidad resucitada. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todos nosotros, queridos hermanos, que hoy estamos aquí celebrando, y lo que estamos celebrando es justamente cómo termina el Evangelio. Evangelio. Dice, todo esto ha sido escrito para que ustedes, primero, crean que Jesús es el Mesías. Vean entonces la función de la Biblia, para que nosotros creamos que Jesús es el Mesías. Tanto tiempo esperado por el pueblo judío, todo el Antiguo Testamento siempre estaba hablando, cuando venga el Mesías, cuando sea enviado el Mesías, ¿entienden? El Yeshua, el Salvador. Hasta que estos discípulos en torno justamente a Jesús de Nazaret se reúnen y entienden y hacen todo un camino. Nosotros hoy estamos concluyendo, como les dije, lo que hemos iniciado el domingo, como si fuese un día. Hoy está terminando un día, porque la resurrección es así, se prolonga. Si nosotros somos resucitados, entonces, oye, por eso que el segundo domingo del tiempo de Pascua le dedicamos principalmente a la comunidad, es decir, a todos nosotros. En cuanto que el primer domingo es la explosión y la alegría, porque no está aquí, ha resucitado, ¿por qué le buscan entre los muertos? Entonces toda la centralidad es la resurrección de Jesús, es la resurrección de nuestro Salvador. Entonces Pepe ñañe concentra paiteja ya porque está bella, ñañe embelezada ñamaña. Y se dieron cuenta que las lecturas también del primer domingo, que se van al sepulcro, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Marabe yugo ave, él no está más aquí. Entonces todo eso quedan desconcertadas las mujeres. María Magdalena se va y no entiende lo que pasa. Dime, si tú has robado, ¿dónde lo has puesto? ¿Dónde le han puesto a Cristo? ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Pero eso se prolonga, porque nosotros necesitamos siempre hacer un camino. Ya te contas ahí la pesa ante Yarovia, y una vez que ya sí, yo creo, tiró lorito, ya repetí, pero nada, ahí pesa. Porque muchas veces, y aquí viene el caracú del mensaje del día de hoy, de este segundo domingo, la comunidad. ¿Por qué? Miren lo que pasa en este evangelio, en la primera lectura y en la segunda también. Todo te habla de la comunidad, todito te habla de la comunidad. Este evangelio es demasiado interesante porque justamente aquí viene Jesús estando cerradas las puertas. Quiere decir, el estar cerradas las puertas no es porque que o lo que sea, sino que porque estamos cerrados nosotros todavía en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Siempre pensamos que es Dios el que hace el milagro, el milagrerismo. Ya no, y nada, cuando ya voy más están ahí, por miedo a los judíos, digo yo. Se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Característica esencial y fundamental que nosotros tenemos que poner aquí sobre las tablas, sobre la mesa, para entender. Porque ahora enseñan de ñaña formal, peñan de llana, güey. Es decir, como comunidad somos cerrados a nuestro grupito, a nuestra familia, a nuestro a nuestro partido político, a nuestro grupito que roba el país, a pesar ya eso. Y entonces, y lo otro, que le coma Michi, que le coma
Michi, pono que ya todo es yagua, allá. Se dan cuenta, queridos hermanos, que esto es importante, el estar encerrados todavía en nuestra forma de pensar, puertas cerradas totalmente. Ahí es donde aparece el Señor, pero nos dice y nos saluda, la paz, la paz esté con ustedes. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque si nosotros no llegamos a entender lo del primer domingo, es decir, la resurrección, que es la presencia de Dios, la paz quiere decir para nosotros, en guaraní, el pa-wap, o guapilan de pa, amo o guap, quiere decir serenidad, ¿verdad? Porque cuando estamos todos nerviosos, te oí la señal de veamos, allá ella cualquier cosa ya posee, lleva. El aguapú es esencial y fundamental, queridos hermanos, para que nosotros, en la serenidad y en el amor, ya aguapú, ya he oído, allá calcula, para que podamos mirar y entender el efecto de esta resurrección. Pero no termina ahí, continúa. Porque una vez que le dice que la paz esté con ustedes, les muestra las manos y les muestra el costado. Dos elementos esenciales en la crucifixión y dos elementos esenciales para nosotros en nuestra vida cristiana. Las manos. ¿Por qué las manos? ¿Qué hace usted, señora, con las manos? Vayan de ella con las manos. ¿Qué hace usted? Sobre todo le digo a las mujeres, porque pen la pemba povea. Allá. Pe cocinar, pe yohea o yohei, tembi puro yohei. Cuidarle al niño, limpiarle al niño la colita. Vayan a bella polla. De todo. También los varones, evidentemente, pero nosotros hacemos otra cosita más para el trabajo, todo lo que ustedes quieran. La mano siempre significa, queridos hermanos, en la Biblia, la creación. Piensen un poco, cierren sus ojos y piensen, yo no tengo mano y ahora tengo que lavar el cubierto. Va esa vaya de nada de poina, va esa vaya de nada de pollo, yo voy a landerupá, va esa vaya bota. Recaruana, va esa recaruta. Piensen nomás. A veces nosotros no pensamos y tenemos una gracia de Dios que está ahí a nuestra disposición. Que te corten un dedo nomás allá, así más bella, pues. Ustedes saben que en las guerras, sobre todo cuando aparece en la Biblia, por ejemplo, a los enemigos, ¿qué ellos hacían? Lo primero que hacían era cortarle el dedo pulgar, los dos dedos. ¿Por qué? Y le dejaban con 4 dedos nomás a sus enemigos. ¡Pum, pum! Le cortaban su dedo. Andaban por agarrar una espada para luchar ahora. Anda a agarrar. Pensaban a ver si podías agarrar con tus 4 dedos una espada y comenzar a pelearte. No. Y le echaba, oiga. Entonces le cortaban, entonces le dejaba al enemigo sin posibilidad ni de agarrar una espada. Miren lo que es las cosas, O en otras culturas. Las culturas, sobre todo, de la China y todo eso. Si vos tocabas una moneda, si tocabas algo robado, ¿qué te hacía? Te cortaba la mano. La mano te cortaba. Si nosotros en Paraguay vamos a poner esa cultura, posiblemente hasta tu brazo te van a cortar aquí. Pues la paraguayos van a oña ingeniar llegan a políticos como mondangua. La historia que tiene y pues sabe de qué lugar van a hacer, va a seguir robando. Bueno, queridos hermanos, vean ahí chiste, vea verdad. Y entonces, ¿por qué Jesús, mis manos y mi costado? El costado, queridos hermanos, es el lugar del corazón. Salió sangre y agua, nos dice San Juan, ¿verdad? Pero el costado, el corazón, siempre significó, para la Biblia, para la antigüedad, significó el sentimiento. Hay que tener sentimiento, queridos hermanos. De ahí viene la solidaridad, el amor, el respeto, el cariño. En la medida en que hay sentimiento, mis manos trabajan a favor de los demás, a favor de tu hijo, a favor de tu esposo, a favor de tu familia, a favor de tu capilla. Vemos la pende barrio, de ese necesitado, etcétera. Ustedes hagan su lista de acuerdo a la realidad que ustedes viven. Bueno, pero cuando te dice eso, les muestra las manos. Soy yo, le dice el Señor. Es decir, el que crea al hombre, al nuevo hombre, al resucitado, el que tiene corazón. Y de ahí, queridos hermanos, es que nosotros hoy estamos aquí celebrando a Jesús, divina misericordia. Un fuerte aplauso para Jesús, que es la divina misericordia.
Pero, ¿por qué les hice aplaudir? Porque me llevo con su divina misericordia. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque la segunda parte es, en la medida que uno tiene corazón y en la medida en que uno tiene brazos, manos para trabajar por los demás, entonces eso es lo que nosotros como comunidad, segundo domingo de tiempo pascual, comunidad, 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 familia, 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 tenemos que entonces comenzar a ser conscientes que ahora el trabajo nos corresponde ¿a quién? A nosotros. Por eso le expliqué, el primer domingo es el quedarnos atónitos, porque Dios resucita a su propio Hijo de la muerte, porque cumplió la voluntad e hizo lo que Dios quería. Pero el segundo domingo ahora, ñande yara, ñande nenoi, ñande haitema, ñande ya, ñande nenoi. Eso que nosotros vemos es consecuencia de la resurrección. La misericordia y el amor, por eso que es tan importante dentro de la iglesia y por eso que el Papa San Juan Pablo II instituye en este domingo a la divina misericordia, porque nosotros somos los que ahora vamos a construir nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro país, nuestro Paraguay, ¿entienden? Y entonces miren lo que viene en la segunda parte, porque dice que en la primera parte no estaba Tomás y la comunidad viene y lo primero que hace, porque ellos también quedaron atónitos y comienzan a decirle: Tomás, Jesús ha resucitado y se nos apareció a nosotros. Mañana se ve a tomar. Pendetaro papá, huyeron este día. Entonces están así todos los apóstoles tomando güerovia. Mucha gente dice: hay Tomás que no cree, hay Tomás que pea, hay Tomás que es él incrédulo. Tomás el incrédulo. Y sube la gente. Andere pea porque no entendéis y nada para lo que hago, güey. Tomás, ¿a quién no le creyó? ¿A quién no le creyó? Tomás no le creyó a la comunidad, a los discípulos. A ellos que él no le creyó. Ha resucitado el Señor, vino aquí, se apareció en medio de nosotros. Mañana va a la comunidad. ¿Por qué? Porque después viene la segunda parte. ¿Escucharon, verdad? Jesús vuelve a aparecer. A tomar. Y le vuelve a mostrar lo mismo, querido. Aquí están mis manos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Aquí están mis manos. Quiere decir, estas son las manos que han trabajado, que se han clavado, que murieron por ti, que murió. He hecho todo por ustedes. Aquí está, mete tu mano, aquí está mi costado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, queridos hermanos, que si nosotros hoy no somos misericordiosos, no tenemos la actitud de este Jesús que se dona en su comunidad. Vean con la conversión verdaderamente, ese yo que fuera. Dale la yayuña nos es foto, resucitar, pero está no resucitáis. Estamos yo por andando hoy así, ¿cómo lo que fue esa resurrección? Resucitó verdaderamente y salió ahí, ¿cómo fue? Explotó eso ahí la roca y salió, y los soldados salieron con. ¿Por qué? Porque no vamos a lo profundo y a lo esencial. Y queridos hermanos, si hoy justamente nosotros no entendemos lo que estamos celebrando con la divina misericordia, que es consecuencia del primer domingo, que es la resurrección de Cristo, es decir, si nosotros no resucitamos, si nosotros decimos como Tomás, senda güero viaico comunidad coave, amba eres aendo güero viaico. Yo puedo decir lo siguiente: senda güero viaico capilla, ustedes son capilla o parroquia, capilla, ¿verdad? San Miguel Arcángel, da güero viaico te oí en ninguno de ustedes. ¿Por qué? Porque a ver venda ustedes me oí las así anda peña tendéis. A ver venda ustedes la imboriajúa anda peña tendéis. A ver venda ustedes la inmondada anda pe corregir, mía. A ver, entonces hubo oña presentar y yo le voy a comprar su voto. A ver, yo voy a, o sea, vender yo la vende voto. O sea, es el no verdaderamente demostrar lo que en este domingo nos dice. La comunidad es la responsable hoy para que podamos seguir adelante y salir adelante. Jesús ya hizo su parte y por eso es que
le llama a Tomás. Mira, aquí estoy yo, aquí está mi mano. Este fue el que trabajó y murió por ti. Aquí está mi costado, mételo. Pero ¿cómo termina? Porque ahí está el sello final para que nosotros entendemos. ¿Cómo termina Jesús diciendo ahí en el diálogo con Tomás? Felices los que creen sin haber visto. Pero sin haber visto, ¿qué? Sin necesidad de que para cada cosa que vamos a hacer, ay Jesús, Jesús de Yumina, ya puede ser la milagro. Ay Jesús, Jesús de Yumina, ay Jesús, ahí. Es poco mísere, ella popea, ella po. Todos esperando que Jesús venga y que haga. Hablando de comunidad, si te he visto, no me acuerdo. Entonces quiere decir que no hay entender. Segundo domingo es esencial, por eso es que del primer domingo al segundo domingo, como un solo día, para que entendamos la fuerza de Cristo resucitado, la fuerza de un Cristo que nos cambia. Entonces ahora nosotros alter Christi, otros Cristos, comunidad. Aquí están mis manos, ñandella Eana, aquí está mi costado. Nosotros somos también misericordiosos. Vamos a ser capaces de trabajar. Tenemos que dar testimonio. Santo Tomás tiene que venir aquí a esta comunidad. Aparece de repente Santo Tomás y nos mira. Y nosotros le vamos a decir a Santo Tomás: Jesús ha resucitado y se nos apareció. ¿Y qué nos tiene que responder Santo Tomás? ¿Qué nos va a responder Santo Tomás? Cuando nosotros le decimos eso como comunidad aquí de San Miguel Arcángel. Vaya, Itañandé. Muy bien. Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Y porque va a ver y va a decir: ah, sí, muy bien esta comunidad de San Miguel Arcángel. Pe entender a Eva la resurrección. Pe ya pógina peña de yara oye poco. Y eso quiere decir, queridos hermanos, celebrar hoy la divina misericordia. Ese es el amor verdadero de Dios para con nosotros, que nos dio a su Hijo, que murió, que nos enseñó, que nos dio todo, pero que nosotros hoy entendemos y decimos: Señor, que eres tan misericordioso y amoroso con nosotros, nos ha dado todo, para que hoy nosotros también podamos mostrar nuestras manos. Se mandó a pedir político y más, ya que la doña candidata, manos limpias y manos limpias, y vamos a destapar la olla, más obvio, y que siempre la añan de po, nunca nos llegue a tapar la olla. Así es que ni que Santo Tomás y ñande oveajina. Entonces, a ver, levanten por sus manos, a ver si tienen para manos limpias ustedes, Gina. Ya estaba la vende pobre peñan de yara, callo bebamos a wea lleva. Bueno, y pongan su mano en el costado, así, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Upeago dice, Gina, ñañanduja ya esa peñan de yara, ya cueñan de en su misericordia. Que así sea. ¡Viva Jesús misericordioso! ¡Viva el amor de Dios! ¡Viva! ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! Muy bien. Bueno, vamos a decir que verdaderamente creemos en esa resurrección y que creemos también en nuestra comunidad que va a trabajar a full por el reino de Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí venirá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora presentamos nuestras intenciones. Señor, ten misericordia y escúchanos. Señor, ten misericordia y escúchanos. Por la iglesia extendida por todo el mundo, para que siga anunciando la gran noticia de la resurrección de Jesús, oremos. Señor, ten misericordia y escúchanos. Por los gobernantes, para que su servicio en favor de los pueblos sea vivido con responsabilidad, que sus proyectos estén caracterizados por el diálogo y la colaboración para construir un mundo renovado en el amor, oremos.
Señor, ten misericordia y escúchanos. Por todos aquellos que en nuestra sociedad necesitan de nuestro auxilio en sus necesidades, para que, movidos por la Iglesia de la Pascua, seamos nosotros los instrumentos que Dios utilice para llevarles ese sustento. Oremos. Señor, ten misericordia y escúchanos. Por todos nosotros, para que nos dejemos evangelizar, para ser testigos de la resurrección y estemos dispuestos a cumplir la misión que hoy nos encomienda Cristo resucitado. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Oremos. Señor, ten misericordia y escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Queridos hermanos, preparemos la mesa de la Eucaristía, llevemos el pan y el vino, como ellos ofrecieron nuestra vida con sus esfuerzos cotidianos. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna. Se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la nueva vida de la misericordia. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, junto con los ángeles y arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos
paz, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Señor, que te acuerdes de tu iglesia, especialmente aquí en nuestra comunidad de San Miguel Arcángel. Te pedimos también por nuestro obispo, por nuestro cura párroco, por nuestros catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Rezamos por nuestros hermanos difuntos y todos los que ya han muerto en tu misericordia. Admítelos ya hoy a contemplar la luz de tu rostro. Especialmente recordamos a nuestro querido Papa Francisco. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, amén. Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para Que sanarme. el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Comunión. Para renovar nuestra fe y vivir la misericordia de Jesucristo, Él nos ofrece como alimento celestial. La comunión es el combustible que nos mueve para anunciar su presencia resucitado entre nosotros. Acerquémonos gozosamente. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivemente recibirlos dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, vení al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo en vos. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los cielos se abrirán y de tu corazón, Jesús, hoy brotará aquella fuente infinita, inagotable y desbordante de tu amor. Los cielos se abrirán y de tu corazón, Jesús, hoy brotará aquella fuente infinita, inagotable y desbordante de tu amor. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Misericordia divina. Jesús, en vos confío. Tú eres la persona más importante en este lugar. Cantemos juntos. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que en mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que en mi vida cambió. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No me permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días. Algunas informaciones de las actividades que tendremos en esta semana acá en nuestra capilla. Les voy a hacer la invitación. No sin antes, en primer lugar, dar las gracias al padre Víctor Cabañas por
venir a compartir con nosotros este hermoso día de la Divina Misericordia. Gracias, país. Vamos a darle un fuerte aplauso al Padre Víctor. También las gracias a través de él al canal Yandeyar Añe, que mediante eso, como él dijo, mucha gente nos está viendo y van a decir, existe una capilla que le tiene por patrono a San Miguel Arcángel en la primera compañía de Campo Grande de Luque. Así que gracias nuevamente, Padre, y a la gente que hizo posible y que está haciendo posible de que nos puedan ver muchas gentes, ¿verdad?, que participamos en esta hermosa Eucaristía. También damos las gracias a los hermanos y hermanas devotos de la Divina Misericordia que hoy nos están acompañando. Que el Señor los bendiga siempre. Este miércoles a las 19 horas vamos a tener celebración acá en nuestra capilla. Jueves a las 18 horas se van a reunir los devotos de la Divina Misericordia. A las 19 horas de ese jueves vamos a tener celebración de palabras con adoración al Santísimo. El viernes y todos los viernes a las 19 horas se reúne el grupo de oración. El próximo sábado 3 vamos a tener la primera comunión de nuestros niños. A las 11 de la mañana estamos todos cordialmente invitados. Y el próximo domingo 4 de mayo vamos a tener a las 7 de la mañana, vamos a tener la celebración de la Eucaristía, vamos a tener la misa. Entonces el próximo domingo va a ser a las 7 de la mañana. Y una invitación para posteriores días, en la parroquia Santa Librada se va a llevar a cabo el seminario de vida en el Espíritu Santo. Van a ser los días sábado 10 de mayo de 13 a 17 horas y domingo 11 de mayo de 9 y 15 a 17 horas también. Pueden asistir o pueden inscribirse a los números de la parroquia para poder tener ya sus lugares y sus elementos correspondientes para ese seminario de vida. Hermanos, donde está Jesús, está María. Y ella nos dice en el gran día de hoy: mis hijitos queridos, adorad a Jesús, adorad su sacratísimo corazón presente en la Sagrada Eucaristía, adorad a vuestro Creador, arrodillaos frente a Él. Mis hijitos, acudid con confianza al corazón eucarístico de Jesús. Seréis escuchados, seréis colmados de paz, seréis transmisores de paz y alegría, seréis bendecidos. Confiad en su santa presencia y seréis colmados de su amor. Bendito y adorado sea Dios que permanece con vosotros. Amén, amén, amén. Bueno, Padre, quiero hacer un aviso corto y rápido. Entonces quiero felicitar a los jóvenes del sector más vulnerable del barrio, que al principio en la Semana Santa, en Pascua Joven, no se iba a realizar lo que sería la actividad. Entonces más de 70 jóvenes pudieron participar en la Pascua Joven y la Misa del Trío Pascual, y le pido por favor encarecidamente que los jóvenes se pongan de pie, porque ellos fueron que dijeron: sí, Jesús, en ti confío. Entonces, un fuerte aplauso para ellos. Que los días sábados, por favor, si pueden pasar en frente, por favor. Vengan. Que vengan todos aquí adelante, le vamos a dar una bendición especial. Porque, como dijimos hoy en la homilía, y este segundo, mira qué lindo, un lindo grupo. De los 70 ya son por lo menos 20, 30 ya están aquí. Los otros 40 hay que ir a buscarlos otra vez después, ¿eh? Pónganse y miren hacia aquí van a mirar. Aquí van a mirar, aquí chicas. Mírenle al Padre. Eso, le voy a dar una bendición especial hoy en este día de pónganse más ahí para que entren todos. Vengan más ahí, eso, ahí está. Vengan todos, no tengan miedo. No les voy a morder, ¿está? Bueno. Así como dijo el Papa Francisco, ¿verdad? Acá está en la juventud, esta es la juventud de Cristo, y que hagan lío. Y después nos vamos a arreglar el lío que hagan, ¿verdad? Bueno, les felicito, jóvenes, ¿eh? Y ahora con entusiasmo, ¿eh? No se queden solamente con un entusiasmo, porque eran 70, pero ahora ya no están 70, ¿viste? Así que después que no sea la mitad, no vaya a pesar con otras comunidades. Bueno. Entonces le vamos a dar una bendición especial, vamos a inclinar la cabeza
para que estos jóvenes y ustedes, los papás, extienden las manos también, como signo de confianza hoy al Señor, que es misericordia. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, bendice especialmente hoy a estos jóvenes. Míralos con tu amor y aumenta tu misericordia en ellos y en cada uno de nosotros, para que nuestras grandes ansiedades no desesperemos, al contrario, nos comprometamos en mostrar nuestras manos que trabajan en solidaridad por el que necesita y en nuestro corazón que es sensible para las personas que nos necesitan. Y así, con gran confianza, nosotros nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica a tu misericordia. Por Cristo, Rey de la misericordia, que hoy reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, un fuerte aplauso para nuestros jóvenes entonces. Bueno, pues a sus lugares, queridos jóvenes. Mira hacia allá porque le quieren sacar una foto, parece ahí, ¿eh? Bueno, miren todo ahí. Los que están adelante se sientan un poco, se arrodillan, para que todos puedan salir en la foto. Muy bien. Y sonrían un poco, che, no sean cara seria. Eso era. Bueno. Muy bien, entonces agradecemos aquí a los jóvenes el testimonio también que nos dan a nosotros y mucha fuerza. Bueno, y antes de concluir, yo solamente les digo, aquí está Ñande Yarañe, que estamos transmitiendo en vivo y en directo. Ahí Marcos ya avisó, ahí tenemos, miren por allá atrás, levantá bien alto, ahí tengo una alcancía que si ustedes no me llenan, yo no me voy de aquí, ¿está? Bueno, es una forma como nosotros mantenemos 3 años, ahora en abril estamos cumpliendo 3 años de televisión, el primer canal católico del Paraguay. ¿Y eso cómo lo estamos manteniendo? Justamente con las ofertas de todas las capillas por donde nos vamos, de todas las parroquias por donde nos vamos. También los empresarios así católicos que ya se han comprometido y nos ayudan también con su publicidad. Así que si ustedes también por ahí tienen alguna empresa o tienen amigos católicos que quieren apoyarnos, también bien recibida su publicidad. Y luego están los padrinos también. No le voy a hacer levantar la mano para no pasar vergüenza frente a la televisión, ¿verdad? No sé si ya hay padrinos aquí entre ustedes, por eso no. Creo que hay 1 o 2 por ahí ya. Bueno, y esa es la otra forma, 3 maneras. Y esta es la tercera, ¿verdad? En las capillas, cuando nos vamos, la gente también nos ayuda para que podamos seguir adelante evangelizando. 24 horas. Los que tengan Tigo, cable Tigo, ahí entonces pueden mirar el número 25, canal 25. Los que tengan Copaco, 472. Pero todavía no podemos entrar en los otros. De a poquito vamos en la medida en que tenemos recursos. Nos falta todavía personal, nos falta Claro. Y después un día también ser televisión de aire, ¿verdad? Pero eso se necesito $300,000 para comenzar. Así que si alguien tiene ya en su bolsillo, me puede dar un chequecito. Y así mañana ya comenzamos al aire. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a concluir nuestra misa en este momento con nuestra oración final. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos de los sacramentos pascuales que hemos recibido en este domingo de la misericordia permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Santa Misa ha terminado. Testimonian a Cristo con sus vidas. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Dios. Señor. Aleluya, aleluya. aleluya. Viva Cristo resucitado. ¡Viva! Vayamos gozosos a nuestros ambientes a vivir lo que hemos recibido en este hermoso domingo de Pascua. ¡Viva Jesús de la Divina Misericordia! ¡Jesús! 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 Y que se escuche más fuerte, ¡Jesús! Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado.